A ver, algunas de las caídas más interesantes, las más complejas, no empiezan con un acto de maldad pura, que va. Comienzan con buenas intenciones que poco a poco se van torciendo. Y hoy vamos a meternos de lleno en la historia del conde Dooku, un hombre que empezó buscando justicia y acabó, bueno, entregando su alma a la tiranía. Es que esta frase le va como anillo al dedo. Captura perfectamente de qué va todo esto. No fue un estallido de furia lo que le llevó al lado oscuro, sino ese goteo constante, ese peso silencioso de la desilusión. Su historia es, en el fondo, una advertencia muy seria sobre cómo el idealismo, cuando se hiere, puede convertirse en algo muy peligroso. Vale, para entender por qué cayó, primero tenemos que entender quién era Dooku antes de caer. Y es que no hablamos de un Jedi cualquiera, para nada. Era, sin exagerar, una de las mentes más brillantes y agudas de toda la Orden Jedi. Su reputación era, legendaria. No era un simple disidente, era un maestro respetadísimo. Por eso su marcha fue un auténtico terremoto. Le llamaban el 20º perdido. Y ojo, que esto es importante, solo el 20º maestra Jedi en miles de años de historia de la Orden que la abandonaba por voluntad propia. O sea, un acto tan insólito que sacudió los cimientos del templo. Su decisión no fue un calentón, nació de una convicción muy profunda. Y aquí está la clave de todo, el meollo del asunto. Dooku veía la corrupción de la República con una claridad que asustaba. Pero esa lucidez, sin algo que la equilibrara, sin la compasión, empezó a convertirse en veneno. Veía la verdad, sí, pero su corazón se iba endureciendo, perdiendo la capacidad de verla sin caer en el cinismo más absoluto. Y este es el punto crucial, ¿eh? Dooku no cayó por ser débil, sino todo lo contrario. Cayó por orgullo, por esa soberbia espiritual de pensar que, como él veía las cosas con más claridad que nadie, pues eso le hacía superior. Se creyó que tener razón le daba la razón para todo. Y esa es una idea muy peligrosa. Venga, vamos a ver ahora cómo esta convicción, este orgullo, le llevó a romper con la única familia que había conocido en su vida. Porque su marcha, insisto, no fue un acto de odio, fue una crisis de fe brutal en una institución que para él había fracasado estrepitosamente. Es que la herida era espiritual, se le rompió la fe. Pero no en la justicia como idea, sino en quienes se suponía que debían representarla. Para él, el Consejo Jedi se había vuelto pasivo, cobarde, un simple peón del Senado. Y esa decepción, al no sanar, se fue pudriendo y se convirtió en un resentimiento que acabó por comérselo todo. Esta cita lo dice todo. Es que revela ese ego espiritual tan peligroso que fue creciendo dentro de él. Llegó a confundir el hecho de tener razón sobre los fallos de la República con ser él mismo moralmente perfecto. Una trampa en la que es increíblemente fácil caer. Y claro, en ese estado de vulnerabilidad, con la fe rota y el orgullo por las nubes, ¿quién aparece en escena? Pues Palpatine. Pero no como el típico villano de capa y cuernos, no. Apareció como un maestro manipulador que le ofreció justo lo que su idealismo herido estaba pidiendo a gritos. La jugada de Palpatine fue de una sofisticación increíble. No llegó y le dijo vamos a dominar la galaxia, ¿qué va? Le habló de arreglarla. Le susurró al oído todo lo que Dooku quería escuchar, validó su resentimiento y le presentó una historia en la que destruir el sistema corrupto era el único camino para construir algo mejor, más justo, más ordenado. A ver, si lo desglosamos, la lógica de su caída es casi matemática. Y da hasta miedo. Primero, ve la corrupción, y en eso tiene razón. Segundo, desea un orden que la sustituya. Y a partir de ahí, la cosa se tuerce. Empieza a justificar cualquier medio para lograr ese fin. Sacrifica la empatía en el altar de la eficacia y al final se convierte en un espejo de lo que tanto odiaba. Y esa fue la transacción final. Dooku cambió su alma, su conexión con la fuerza viva, por la promesa de una galaxia que funcionara como un reloj suizo. Tomó el atajo del control. Y cada paso que dio en ese camino lo fue alejando un poquito más de su propia humanidad. Pero la historia de Dooku no está completa si no hablamos de su contrapunto, de su qué habría pasado si, y esa figura, claro, es su antiguo aprendiz, Qui-Gon Jinn, que representa justo el camino que Dooku decidió no tomar. El contraste es que es brutal. Los dos ven exactamente lo mismo. La Orden Jedi es imperfecta, tiene fallos graves. El punto de partida es idéntico, pero la respuesta lo cambia absolutamente todo. Dooku elige el control, confiando solo en su propio intelecto. Qui-Gon, en cambio, elige el desapego, confiando en la fuerza viva. Uno se endurece hasta volverse un cínico, el otro sigue siendo un rebelde, sí, pero un rebelde compasivo. Estas palabras, que son una reflexión del propio Dooku, le dan un peso emocional tremendo a todo esto. Demuestran que él, en el fondo, sabía perfectamente el camino que había abandonado. Y eso hace que su tragedia sea todavía más grande.
Al final la enseñanza es esa, es así de clara y de contundente. No se trata solo de tener la lucidez para ver los problemas del mundo, se trata de tener la sabiduría y la humildad para responder a ellos sin perder el corazón por el camino. Y con esto llegamos al final de su vida, que no es la típica historia de un villano que es derrotado. No, es mucho más. Es una advertencia, una que no pasa de moda, sobre los peligros del idealismo cuando le falta compasión. A partir de su marcha, todo se precipita. Abraza el poder político como conde, justifica una guerra galáctica como algo necesario y al final es traicionado por el mismo sistema que él ayudó a construir. Y la ironía más cruel de todas es que su momento de máxima claridad, de entenderlo todo, le llega justo antes de morir, cuando se da cuenta de que solo ha sido un peón en un juego mucho más oscuro. Y este es el gran tema de su historia. Es el ejemplo perfecto de ese dicho de que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Es un aviso de cómo la decepción, si no se cura, se convierte en cinismo, y de cómo el deseo de hacer el bien, sin una buena dosis de humildad, se puede convertir en la excusa perfecta para la tiranía. De su vida podemos sacar lecciones muy claras. Que la verdad sin amor puede hacer mucho daño. Que la justicia sin compasión es solo otra forma de tiranía. Que la sabiduría sin humildad no es más que arrogancia. Y sobre todo una lección clave. El lado oscuro nunca es leal. Utiliza y cuando ya no le sirves, te tira. Al final, toda la historia de Doku nos devuelve una pregunta profunda, que va mucho más allá de esta galaxia muy lejana. ¿Cómo reaccionamos cuando las instituciones, las personas o los ideales en los que creíamos nos fallan? Porque en esa encrucijada, en ese momento de dolor, el verdadero campo de batalla es interno. La lección no va de qué sistema político apoyas, va de si eliges sanar tu propia herida, o si la usas como excusa para intentar dominar el mundo. Y es justo ahí, en esa decisión, donde de verdad nace el lado oscuro. Gracias por llegar hasta aquí y por regalarte este momento. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, permite que siga trabajando en silencio dentro de ti. Recuerda que el verdadero aprendizaje no termina cuando el vídeo acaba, sino cuando lo llevas a tu vida diaria. Si este contenido te aportó valor, te invito a suscribirte, compartirlo y acompañarnos en este camino de reflexión y crecimiento. Hasta el próximo encuentro.